Vamos a ver lo que es la formación cívica y ética. Bien, vamos a entender qué significa eso, ¿ok? Son tres palabras: formación cívica, ética, y hay una conjunción. Es una conjunción. Tiene una importancia en el lenguaje bastante grande, porque cuando utilizamos una conjunción, lo que significa es que ambas cosas van unidas. No es esta o esta, que sería una disyunción. No es cívico o ético. Significa que son ambas. Ambas se dan de la misma manera y al mismo tiempo, lo ético y lo cívico. Vamos a empezar por la palabra formación. ¿Qué sentido o qué quiere decir una formación? Bueno, formar se puede entender como construir, desarrollar, crear. Esas pueden ser algunas de las condiciones que tiene cuando hacemos una formación. En este caso, lo que estamos construyendo, desarrollando o creando es a una persona. O sea, la formación es hacia una persona. Entonces, la idea es que estamos formando a una persona y lo que vamos a hacer con esa persona, vamos a construir, desarrollar o crear, es al buen ciudadano. Esa es la idea de la formación cívica y ética, ser un buen ciudadano. ¿Qué significa ser un buen ciudadano? Bueno, quiere decir varias cosas que las vamos a ir desglosando con el desarrollo de la formación cívica y ética. Pero la idea de la formación es que al final tengamos un buen ciudadano que cumpla con ciertas condiciones. Bueno, ahora, ¿qué significa lo cívico? Cívico viene del griego, de una palabra que es civitas, del latín, perdón, que es civitas, y significa ciudad o lo referente a la ciudad, es decir, relativo a la ciudad. Y es la relación, fíjense muy bien, es la relación que tienen los ciudadanos con el Estado. Es lo cívico. Lo cívico tiene que ver con eso. Cuando nosotros vamos a formar un buen ciudadano, vamos a formar un ciudadano que entienda, que comprenda, ¿sí?, que la relación ciudadano-estado se da bajo una cierta condición. Es decir, lo ciudadano es la sociedad, el conjunto de la sociedad. Es decir, todos nosotros en constante comunicación, hacemos cosas, construimos. Por ejemplo, el panadero hace algo, nosotros compramos pan, pero nosotros también fabricamos algo que el panadero necesita, ¿sí? Pero también vivimos en una comunidad, es decir, la sociedad lo que desarrolla es lo común, la comunidad. Y esa es la comunidad. Cuando nosotros hacemos cosas en común o tenemos aspectos comunes dentro de ese grupo social o esa sociedad. El Estado, el Estado es lo que está conformado por el territorio, ¿sí?, y por el gobierno. Obviamente ahí es donde están los ciudadanos. Los ciudadanos están en el Estado. Y el gobierno, ¿sí?, es el que establece pues las normas,
Las normas es lo que permiten una adecuada convivencia. La idea del Estado es establecer ciertas regulaciones, ciertas normas que permitan que los ciudadanos puedan tener una convivencia lo más organizada, adecuada, feliz. Entonces, y eso se hace a través de las normas. Las normas se establecen a través de las leyes que se deben cumplir, es decir, las leyes tienen un carácter de obligatorio, son universales, son obligatorias y son, ¿cómo se dice? Son, es que ¿cómo lo pongo? Establecen una sanción, ¿ok? Así lo vamos a poner. Entonces, cuando el Estado, que es el gobierno, ¿sí?, implementa las normas de convivencia que se traducen en las leyes, estas leyes se aplican a todos por igual. Son obligatorias, todos debemos cumplir esas leyes. Y si no las cumplimos, hay una sanción, ¿sí? Una sanción no necesariamente es un castigo, sino que es como una especie de responsabilidad que tiene alguien que tiene que cumplir con eso. Bien, ahora, ¿qué es la ética? Bueno, la ética es parte de la filosofía, es una de sus ramas de la filosofía, y la intención es buscar el bien mayor. En la ética lo que hacemos es tratar de entender cuál es el bien mayor, el máximo bien, ¿sí? Bueno, ¿por qué buscamos el bien mayor? Porque estamos en sociedad, es decir, lo que hacemos es tener una conducta adecuada. O sea, las leyes nos permiten tener una adecuada convivencia. Aquí, la búsqueda del bien es que nuestra conducta sea lo más adecuado posible. Eso tiene que ver con las acciones humanas. Y nuestras acciones van a estar determinadas porque si algo es bueno o es malo. Entonces, buscamos a través de la ética si las cosas pueden ser buenas o pueden ser malas. Nuestras acciones, ¿ok? No tanto en sí la persona. La persona no sabemos si es buena o mala, sino sus acciones, porque a veces una acción que puede parecer mala o que alguien lo hace porque aparentemente es una persona mala, puede ser una acción buena. Por eso es muy difícil establecer si una persona es buena o mala, pero sus acciones sí. Bueno, y esto corresponde a la moral. La moral tiene que ver con la costumbre. ¿Sí? Y la costumbre es esa relación entre las personas, ¿ok? Entonces, cuando estamos en una sociedad y hacemos una comunidad, las personas tienen una relación entre ellas, es decir, una costumbre es esa relación entre individuos. Y eso nos va a llevar a dos tipos de acciones, las acciones individuales, una acción individual o una acción colectiva. ¿Sí? Entonces la moral tiene que ver con eso. Si nuestros actos en lo individual son
buenos o malos, o si en lo colectivo, en el grupo, nuestros actos son buenos y malos. Eso básicamente es lo que significa la formación cívica y ética. Y entonces eso es lo que va a permitir un correcto desarrollo social y personal. ¿Sí? Bueno, para eso necesitamos conocer cuál es la naturaleza humana, cuáles son esas condiciones de nuestra naturaleza como humanos. Bueno, y vamos a ver qué significa que seamos humanos. Entonces, la formación cívica y ética es muy bonita, ¿sí? Nos permite conocer nuestro país, nuestras leyes, a qué estamos obligados y qué derechos tenemos. Entonces vamos a ver cuál es nuestra naturaleza humana. Ok, más o menos. Les voy a ir explicando lo mejor posible porque a veces es un poquito ambiguo todo esto que hacemos. ¿Sí? Bueno, primero, una persona, desde el punto de vista legal, lo que corresponde a lo civil, lo que corresponde al Estado, ¿sí? Queda más o menos definida una persona como aquella que posee obligaciones y derechos. Eso es una persona, ¿sí? Aquella que posee obligaciones y derechos. Obligaciones son aquellas condiciones que debe cumplir para con el Estado y para con la sociedad. ¿Sí? Debe. Las obligaciones es algo que debe. Y los derechos son aquellas condiciones que le aplican para su bien personal. ¿Ok? Y aquí son que se aplican, o sea, los derechos se aplican. Los derechos es algo que se ejerce en favor de la persona. Y esos derechos permiten, ¿sí? Entonces, es una condición que le aplican para su bien personal, es decir, algo que es un derecho es algo que se aplica a la persona y una obligación es algo que debe cumplir. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las personas? Desde el punto legal hay dos tipos de personas, la persona física y la persona moral. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una persona física? Es una persona que puede responder por sí misma, tanto en sus obligaciones como en sus derechos. Y una persona moral es aquella que no puede responder por sí misma. Entonces necesita un representante.
¿Quiénes son las personas morales? Pues las empresas o los organismos que no pueden responder por sí mismos, necesitan un representante. Puede ser el dueño, el administrador, el director general, ¿sí? Alguien va a responder, ¿sí? Por esa persona. Por eso hay personas físicas y personas morales. En nuestro caso, nosotros somos personas físicas. Por eso es una persona física viva nacida o nacida viva. Cuando ustedes nacen o nacieron, cuando una persona nace, en su acta de nacimiento dice persona viva, nacida viva, ¿ok? Que nació y nació viva. Esas son las personas físicas. Nosotros somos personas físicas. Ahora, como personas, sí, como una persona física, parece que tenemos una naturaleza humana. Nacemos con ciertas condiciones. Esta palabrita de humano o humana, ¿sí? Es un poquito complicado porque viene de humus, que significa de la tierra o el barro. Y es como la idea de que surgimos de la tierra o el barro. ¿Ok? Eso de ahí viene la palabrita humano. ¿Sí? Cuando hablamos de una naturaleza humana, es que desde el momento en que nacemos, tenemos esa condición de humanos. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas características de la naturaleza humana? Hay muchas, o podría haber muchas, pero aquí para efectos de su examen solo nos marcan dos aspectos. La capacidad de pensar y la posibilidad de juzgar las propias acciones. Bien, vamos con la primera. ¿Por qué decimos que somos humanos? Porque podemos pensar, tenemos esa capacidad de pensar. Bueno, ¿qué significa eso de pensar? Pensar, podríamos considerarlo que es el poder dilucidar, dilucidar, ¿sí? O sea, distinguir entre distintas posturas y elegir cuál es la que nos conviene. ¿Ok? Eso es lo que es más o menos pensar en este sentido como humanos, que nosotros podemos decidir libremente, ¿sí? Cualquier condición que tenemos, libremente. ¿Ok? Y juzgar las propias acciones, juzgar, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de tener conciencia del bien y del mal, ¿sí? En nuestras acciones. O sea, podemos juzgar si una acción es buena o mala. Esas dos características es lo que nos hace ser humanos o lo que nos da esa naturaleza humana. Ok. Déjame tomar una foto. Para mandárselas. Ujú.
Bienvenidos. Entonces, vamos a seguir con esto de formación cívica y ética. Bien, básicamente esa es la naturaleza humana. Y decimos que somos humanos porque podemos pensar y podemos ser capaces de distinguir entre una acción buena y una acción mala. Eso siempre lo hacemos. ¿Ok? Bueno, entonces, parte de ser humano, es decir, una persona, ahora sí vamos a llamarlo, persona humana, ¿sí? Aquella que es capaz de pensar y juzgar, que ya vimos que estas son las características que tiene una persona humana, ¿sí? También tiene otra cualidad la persona humana, que es una libertad. No nos vamos a meter ahorita en el asunto de qué es la libertad, ¿sí? Pero en términos muy humanos, cuando una persona es libre es porque puede decidir y elegir. Cualquier persona, la que sea, es capaz de decidir y de elegir. Y la idea es que pueda decidir y pueda elegir de manera responsable. Bien, ¿qué significa esta palabra de responsable? Bueno, quiere decir que es capaz de responder por las consecuencias de sus acciones. Entonces, una persona humana, ¿sí? Que puede pensar y juzgar, es libre, libre de decidir o elegir entre diferentes opciones, pero la elección conlleva ser responsable. Y responsable significa responder por las consecuencias de las acciones que ha elegido. Entonces, si una persona tiene opciones distintas para elegir algo, una acción, un acto, entonces va a asumir las consecuencias que se deriven de ese acto. Y eso es lo importante. Lo importante es que somos libres para poder elegir. Y aquí viene lo interesante con la relación que tenemos con el Estado, porque toda persona es libre, pero su relación con el Estado puede coartar esa libertad. Entonces vamos a tener gobiernos que son, por ejemplo, muy totalitarios. ¿Qué significa eso? Que le restringen a las personas su libertad de elegir y el Estado decide por las personas. Y hay otros estados que son como más democráticos, en donde la libertad está totalmente en la persona. El Estado involucra poco, ¿sí? Pero hasta ahí es un poco complicado el asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta libertad nos da una autonomía moral. ¿Qué significa tener una autonomía moral? Que todos mis actos se derivan de mí, que todo lo que yo hago, ¿sí? Es por mi propia voluntad. Esa es una autonomía moral. Y entonces esa autonomía moral son mis acciones personales. Es decir, todo lo que yo hago, absolutamente todo lo que yo hago, tiene una autonomía moral. Yo decidí y yo elegí llevar a cabo esas acciones, ¿sí? Obviamente voy a tener que responder por las consecuencias de esas acciones. Eso me brinda tener una autonomía moral. Y dentro de esa autonomía moral,
pues necesito encontrar cuáles son los criterios, ¿sí? Que me permitan que justifiquen las acciones propias. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para poder justificar nuestras acciones? Y ahí viene lo interesante, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿qué realmente es bueno y qué realmente es malo? O sea, yo voy a llevar a cabo una serie de acciones. Yo hago acciones y son mías. Yo voy a decidir cuáles son mis acciones. Pero necesito criterios que me digan por qué elegí una u otra acción que puede ser considerada buena o mala, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Y eso es lo que nos hace personas, ¿sí? Poder identificar esos criterios. Bueno, cuando nosotros somos capaces de establecer esos criterios, significa que tenemos una conciencia moral individual. Si tengo una conciencia moral individual, entonces mis acciones, ¿sí? Van a ser muy claras. Pero bueno, pues somos personas, somos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer algo pensando que es bueno y terminó siendo malo, o el resultado, aunque nuestra intención era buena, el resultado podría ser malo, ¿sí? Entonces, para eso, para poder establecer estos criterios, esa conciencia moral individual, bueno, necesitamos de algo muy importante, que son las normas. Y las normas las establece la sociedad, o sea, las establecemos como grupo. Entonces, ¿qué son las normas? Son restricciones a los actos humanos. Son esa serie de restricciones, ¿sí? Que nos limitan de nuestra libertad. Bueno, no nos limitan de nuestra libertad de elegir. Yo puedo elegir, soy libre de elegir. Pero esas normas son como una guía, son criterios, ¿sí? Que nos pueden ayudar a elegir o no elegir una acción u otra acción. Bueno, esas normas pueden ser del siguiente tipo. Pueden ser normas religiosas, normas sociales o normas legales. Las normas legales son las leyes, ¿sí? Las leyes las establece la misma sociedad, o sea, las normas son establecidas por la sociedad, aquí vamos a ver, son establecidas por la sociedad en grupo. ¿Ok? Por ejemplo, las normas religiosas solo afectan al grupo que se reúne para una religión, nada más. No afecta a los demás, es decir, aquellos que no pertenecen a esa religión, que no pertenecen a esa comunidad, ¿sí? A ese grupo, parece que ese grupo es esa comunidad, no en su conjunto, no en su totalidad, sino las religiones solo son un pequeño grupo de todo el conjunto, de todos los ciudadanos. Es un pequeño grupo. Y ese grupo establece sus propias normas religiosas, lo que sí puede hacer o lo que no puede hacer respecto a su propia religión. Las sociales, eso ya involucra a la sociedad en su conjunto, pero también cambian porque un grupo social que puede ser más grande, que puede implicar varias religiones, pues puede ser de una zona, por ejemplo, que esté en el campo.
Entonces tendrá sus propias condiciones. Que sea un pueblo, ¿sí? Tendrá sus propias normas como pueblo. Que sea una pequeña ciudad, entonces como pequeña ciudad, pues tendrá sus propias normas sociales. ¿Afecta a más número de individuos? Sí, a un poco más de individuos. Quizá a todos los individuos de ese grupo, de esa sociedad, independientemente de la religión que tengan o de las actividades que realicen, sí. Pero las legales, esas sí las establece el Estado, como dijimos. O sea, la sociedad, pero a través del Estado, a través de los legisladores y los representantes de las distintas cámaras, por ejemplo, en México. Y entonces, es el Estado el que establece las leyes, y las leyes son, ya dijimos, de carácter universal, obligatorio, y se puede sancionar. O sea, el Estado puede corregir cualquier acción que se pueda realizar. Entonces, regresemos un poco. La persona humana que puede pensar y juzgar libremente decide sus acciones y responde por las consecuencias. Eso le da una autonomía moral. Para poder justificar sus decisiones, entonces toma una serie de criterios a través de la conciencia moral individual. El individuo por sí mismo reconoce sus actos. Entonces, esa conciencia es que reconoce sus acciones. ¿Sí? Es capaz de reconocer sus acciones. Y por eso puede responder por ellas. El chiste es responder por esas acciones. Entonces, la conciencia me permite reconocer, pero para poder reconocer, pues ayuda mucho, ¿sí? Entender esas normas que la sociedad me permite o que no me permite hacer o no hacer. ¿Ok? Bueno, básicamente eso. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, para eso, bueno, hay otros criterios además de esto. Y esos son los valores. ¿Sí? Bueno, los valores le dan una medida, ¿sí? Cualitativa, no cuantitativa, a veces cuantitativa, pero principalmente cualitativa de la dimensión de los actos. ¿Ok? Y de nuestra convivencia con los demás. Bueno, ¿qué valores son los que tenemos? Hay varios valores. Están los valores de tipo económico, los valores de tipo estético y los valores de tipo, ay, me perdí, morales. Bueno, a ver, me voy a tratar de explicar. Entonces es una medida cualitativa de las dimensiones de nuestros actos o de cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, a ver. ¿Cuáles son los valores económicos? Por ejemplo, en el trabajo, una persona puede tener una acción de trabajo, puede realizar un trabajo, ir a una fábrica y hacer un trabajo. ¿Sí? Esa es una acción. Y su acción tiene un valor monetario. Ese es el valor económico. ¿Ok? O un producto. Nosotros fabricamos un producto. Por fabricar un producto, tenemos un montón de acciones y entonces le damos un valor económico a ese producto. Entonces, si fabricamos, por ejemplo, vasos, ¿ok? Ese vaso va a tener un valor monetario, valor económico. Pero puede ser que ese vaso se lo regale una persona muy especial. Aparte del valor económico, puede tener un valor sentimental muy grande. Ese es un valor estético, ¿sí? Entonces, nosotros valoramos cualitativamente las cosas
y las acciones que hacemos. Si ustedes dan una clase, esa clase tiene un valor económico, pero a lo mejor la clase es muy buena, les gusta, ¿sí? Entonces tomará otro tipo de valor, que será un valor estético. Es decir, vale más que el costo de la clase. Entonces, si por ejemplo ustedes pagan 100 pesos por una clase, pero esta clase es muy buena, entienden muy bien, entonces le van a dar otro valor, un valor estético. Ese valor estético va a ser como de, wow, estuvo súper bien la clase, me gusta mucho. Y ese valor estético puede ser muy grande o mayor que el valor monetario de lo que estén recibiendo, ¿sí? O de lo que costó un regalo. A lo mejor les regalan una taza, que la taza costó 20 pesos, pero se lo regaló su mejor amigo el día de su cumpleaños, y entonces la van a guardar como algo muy importante en su vida. Entonces adquiere un valor estético. Esos son los valores. Son la medida cualitativa, no cuantitativa, cualitativa de la dimensión de los actos. ¿Por qué le puse de los actos? Porque nos interesan los valores morales y es la medida de nuestros actos. Entonces, ahí está el criterio. ¿Cuál es el valor de nuestros actos? ¿Cuál es la medida de lo que hacemos? Si es bueno o malo, si es muy bueno o muy malo. A lo mejor hacemos algo que resulta ser malo, pero pues no es tan malo. Pudo haber sido un acto que pudiera causar algún problema, pero no es tan malo. Esa es la medida de los valores. Por eso, los valores son algunos de esos valores morales, algunos, porque hay muchos, es la honestidad. Pero no siempre es bueno ser honesto. A veces es mejor no ser tan honesto con una persona porque podríamos lastimar a esa persona con nuestra honestidad. Entonces, a veces podemos mediar esa honestidad, decir, bueno, sí, voy a ser honesto contigo, pero voy a limitarme. Eso es un criterio, ¿sí? Otro valor es la honradez. La honradez es muy importante porque es la medida de cómo nosotros respetamos las cosas ajenas, lo que es de otros. Entonces, eso tiene que ver con la honradez. La, por ejemplo, valores, es que hay muchísimos. La puntualidad, ¿sí? La puntualidad es un valor. Si nosotros quedamos de vernos con una persona y llegamos tarde todo el tiempo, pero llegamos tarde porque nos da flojera, porque no nos interesa, por entonces esa es una medida, pues, de que está mal que lleguemos tarde. Pero si llegamos tarde por las condiciones de tráfico, pero hicimos todo lo posible por llegar temprano, entonces, pues, tiene un valor, ¿no? Me hice todo el esfuerzo por llegar antes. Las condiciones no me lo permitieron. ¿Ok? Entonces, la puntualidad también es un valor. ¿Qué otro es un valor? Eh, Vamos a poner otro. A ver, ayúdenme. ¿Algún valor? ¿Otro valor? Una pulsera de oro. No, no, no. Valores morales. Mm, Responsabilidad. La responsabilidad. ¿Por qué? Respeto, La responsabilidad responsable. Otro. La empatía. respeto, El respeto. Sí, claro. El, Disciplina. ¿eh? ¿Qué otro? Empatía. Disciplina. La empatía, sí. ¿Algún otro? empatía, Ya lo dijeron, la empatía. ¿Qué otro? No escuché. A ver, ¿alguien más? ser sincero, La igualdad. La sinceridad, la honestidad son lo mismo, sí. ¿Qué más? mm, solidaridad, La solidaridad también es un valor. Ok, vamos a ver.
Vamos a ver. Vamos a ver una pequeña lista de valores morales. Bueno, aquí me salieron unos 12. Honestidad, respeto, responsabilidad, justicia, empatía, solidaridad, tolerancia, lealtad, gratitud, humildad, perdón, generosidad. Otros pueden ser la prudencia, perseverancia, paciencia, compromiso, ¿sí? Entonces, esos son algunos valores. Y puede haber muchos más. Pero lo importante de los valores es que nos sirven como criterio de medida de nuestras acciones. Por eso son valores morales. Entonces, distingan. Valores económicos es cuando le ponemos un precio a algo. Valores estéticos cuando le ponemos un valor emocional. ¿Sí? Como lo que les dije, que alguien nos regala algo y entonces lo apreciamos mucho porque nos lo regalaron y vale para nosotros muchísimo. Más allá del valor monetario, tiene un valor sentimental o emocional. Ese es un valor estético. También, por ejemplo, un valor estético es la belleza. Cuando decimos que algo es bonito o es feo o no tan bonito o es muy bello, ese es un valor estético. Que tiene que ver más o menos con eso. Entonces, el valor económico tiene que ver con el dinero. El valor estético puede ser emoción o la belleza, por ejemplo, ¿sí? Y el valor moral tiene que ver con nuestras acciones. ¿Qué valor le damos a nuestras acciones? Por ejemplo, ¿sí? Respetar la vida de los animales, no lastimarlos. Esos son acciones. O sea, cuando alguien lastima a un animal, está teniendo una acción. ¿Sí? Entonces, ¿es libre de decidir lastimar a un animal? Claro que sí, es libre de decidirlo y elegir lastimarlo. Pero va a tener que responder por las consecuencias de sus acciones. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Que el perro lo muerda, que tenga que pagar una multa, que pueda ir a la cárcel por lastimar a un animal. Va a depender de la gravedad de esa acción. ¿Eso le da una autonomía moral? Sí, totalmente. ¿Qué me dicen las normas? Bueno, pues la sociedad, hoy en día, la sociedad nos dice que no debemos lastimar a los animales porque estos sufren. Cuando yo era niño, ¿sí? Socialmente no se veía mal pegarle a un perro, no se veía mal tratarlo como animales, porque para ese entonces los consideramos así tal cual animales, o que vivieran en la azotea. No era mal visto, porque la moral cambia con las épocas. Hoy, ¿sí? Pegar a un perro, pues es una norma que me restringe. O sea, yo ya no le puedo estar pegando a los animalitos, ya tiene consecuencias. Y entonces eso tiene un valor moral, el respeto a la vida animal o la vida no humana, ¿sí? Ese es el respeto. Pero también en la actualidad ya hay leyes de protección a los animales, de tal manera que si yo lastimo a un animal y esa forma de lastimarlo resulta ser grave, o sea, realmente lo lastimo mucho, entonces tendrá una consecuencia. Y esa consecuencia pues tendré que responder legalmente por esas acciones. ¿Y cuál será la consecuencia legal? Acuérdense que la ley tiene una sanción. Entonces, pues el Estado me va a dar una sanción, que pague la curación del animal o definitivamente que pueda ir a prisión por la gravedad. Bueno, eso básicamente son las acciones morales y sus criterios. Bien, vamos bien. ¿Ya le tomó foto? Sí. Muy bien, vamos con lo siguiente entonces.
El siguiente punto tiene que ver con la identidad e interculturalidad. Interculturalidad, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver. ¿Qué es la identidad y qué es la interculturalidad? Bien. La identidad tiene que ver con la persona. Entonces, ¿cómo es una identidad? Vamos a tener dos tipos de identidad. La identidad personal y la identidad de grupo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es una identidad personal? Para que lo podamos entender, la identidad personal responde a la pregunta de ¿quién soy? Cuando alguien nos pregunta ¿quién eres? Tiene que ver con esa identidad, es decir, ¿con qué nos identificamos? ¿Cuáles son todos los rasgos que nos identifican? Entonces, son ¿Y los, cuántos años tienes? no, rasgos que nos identifican. No, no tiene que ver con la edad, ni talla, ni medida, ni nada de eso. Son rasgos personales, son aspectos de identidad personal, son rasgos que nos identifican. Por ejemplo, el hecho de ser enojones, malhumorados, respetuosos, el hecho de la envidia, ¿sí? Esos son los rasgos que nos pueden identificar, es decir, ¿quién soy? Tiene que ver básicamente con tres cosas, ¿sí? Con mis pensamientos, con mis emociones y con mis creencias. Esos son los rasgos que me identifican. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Qué emociones están en mí? ¿Cómo son esas emociones y cómo respondo por esas emociones? Y las creencias, ¿sí? ¿Qué creencias tengo? Ahora, ¿cuál es la identidad de grupo? Bueno, es cuando una persona se identifica con las circunstancias de una minoría. ¿Ok? Bueno, ¿por qué con las circunstancias? Pues para no poner emociones y cuestiones así, sino esa es la identidad de grupo. Cuando nosotros nos identificamos con las mismas circunstancias que un grupo de personas. Si tenemos un grupo de personas que les gusta leer, entonces nos identificamos con eso, ¿sí? La circunstancia de la lectura. Si es un grupo de personas que les gusta el fútbol, entonces hay una identidad de grupo. Y esta identidad de grupo puede ser muy variada, o sea, una persona puede pertenecer a un grupo exclusivamente a un grupo, ¿sí? Nada más. O puede identificarse con diferentes grupos en diferentes momentos. Entonces, eso va a depender de cada persona, ¿sí? Y también hay una relación entre la identidad personal y la identidad de grupo. O sea, mi identidad personal, pues, tiene que ver con la identidad de grupo. Y el grupo puede manifestarse en mi identidad personal, en el quién soy. Por eso existen minorías como son los emos, los arquetos, reggaetoneros, todos estos grupos pequeños, grupos minorías, con los que ciertas personas se pueden identificar con esos grupos. Bueno, básicamente esa es la identidad. Ahora, ¿qué es lo intercultural? Tiene que ver con la cultura, ¿sí? Son los rasgos culturales
sociales, políticos y religiosos de una comunidad. Esa es la interculturalidad. Son esos rasgos que puede ser, no sé, que les guste el mismo tipo de pintura, el mismo tipo de música, que tenga las mismas tradiciones, costumbres. Pues esto básicamente, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con las costumbres, tradiciones, obviamente creencias que pueden tener un grupo. Y esta interculturalidad pues es muy rica porque varía muchísimo en todos lados, ¿sí? Bien, bueno, esa es esta partecita que es poquito, no fue mucho, pero que es muy importante, ¿eh? Ustedes se identifican siempre con algún grupo. Por eso forman grupos de amigos en la escuela, porque algo los identifica. Les gusta el mismo deporte, les gusta ir a los mismos lugares, el mismo tipo de música, el tipo de ropa, ¿sí? También tiene que ver mucho con la condición social, es decir, si hay una condición económica más favorable o menos favorable, ¿sí? Si les gusta ir a conciertos o no les gusta ir a conciertos, a lo mejor comparten la misma música, pero no les gusta ir a un concierto. O les gusta ir a conciertos, pero no comparten la misma música. Esos son los rasgos interculturales que varían impresionantemente. O sea, son muy, muy, muy ricos, muy amplios. Bien, entonces vamos con los adolescentes. Los adolescentes y sus contextos de convivencia. Okidoki. Bien. ¿Qué es la adolescencia? ¿Sí? Es Bueno, la cuando ya adolescencia. estamos en la prepa y cambiamos Sí, sí, de pero ¿qué ser significa la niños adolescencia? a Espérame. adolescentes. Espérame. La adolescencia es un término griego que significa, ¿sí? El conjunto de etapas para llegar a la vida adulta. O sea, son todos los procesos y todas las etapas que permiten a alguien llegar a la vida adulta. Es decir, es todo lo que previamente tiene que pasar para convertirnos en adultos, porque inevitablemente nos vamos a convertir en adultos. ¿Sí? Entonces, digamos que la adolescencia son esas etapas que se pueden presentar en cambios físicos, cambios, Económicos. no, emocionales, cambios físicos, cambios emocionales y cambios sociales. ¿Sí? Son una serie de cambios que se van a presentar. ¿Por qué se presentan esos cambios? Bueno, porque la adolescencia es la etapa entre la infancia y el adulto. Esto es la adolescencia. Es ese paso, esa serie de cambios que nos van a llevar de la infancia hacia la vida adulta.
Eso es lo que se conoce como la adolescencia. Es esa etapa, ¿sí? Que para la Organización Mundial de la Salud es una etapa que va de los 10 a los 21 años, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que 10 años está muy cerca de todavía la infancia. Entonces, un preadolescente, ¿sí? Luego viene la etapa ya de adolescente, y esto sería como un adulto joven, ¿sí? Que todavía no es completamente adulto, pero que está empezando a ser adulto. No confundan con la vida adulta como mayor de edad. La mayoría de edad legalmente se adquiere a los 18 años. ¿Sí? Esa es la mayoría de edad desde el punto de vista legal, pero según la Organización Mundial de la Salud, alguien de 18 años sigue estando en esa etapa de adolescente. Ahora, adolescente no es malo, no es alguien que esté sufriendo, no es alguien que esté mal o que sea inmaduro, no. Adolescente es una etapa o es un conjunto de etapas que me permiten llegar a la vida adulta. Son todas las condiciones, elementos, cosas que voy aprendiendo, experiencias que voy adquiriendo, conocimientos que voy adquiriendo, que me van a permitir llegar a la vida adulta. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos cambios físicos? Bueno, son cambios en el cuerpo. El cuerpo cambia. Esos son los cambios físicos. Es decir, dejamos de ser físicamente niños, infantes, y van cambiando nuestro cuerpo. En los hombres, mayor musculatura, cambia la voz, la estatura, la cantidad de grasa, ¿sí? Esos son los cambios físicos. En el caso del hombre, empieza la erección, empieza la pubertad, es decir, el deseo por otras personas. En el caso de las mujeres, pues desarrollo de glúteos, desarrollo de los senos, ¿sí? Obviamente el vello púbico en hombres y mujeres, la posibilidad del embarazo, o sea, empieza la ovulación, se va dando ese proceso de ovulación, que es la posibilidad de gestar, la posibilidad de reproducirse, de tener hijos, esos cambios físicos, ¿sí? Hay acumulación de grasa en las mujeres. Entonces, la voz también cambia por completo. Esos son los cambios físicos. ¿Cuáles son los cambios emocionales? Pues tiene que ver con el afecto, ¿sí? Es cuando empezamos a desarrollar esas cuestiones de afecto. Y bueno, es cuando las personas empiezan a definir si tienen amigos, quién es amigo, quién ya no es amigo, sino el afecto es distinto. Cambia el afecto hacia los padres y hacia los hermanos. De hecho, puede disminuir el afecto hacia padres y hermanos, porque cuando eres niño, pues eres muy pegado a los papás o a los hermanos o a la familia, mucho. ¿Por qué? Porque está la protección. Conforme empieza el desarrollo hacia la vida adulta, pues el afecto empieza a cambiar. Ya sientes afecto por los amigos, empiezas a sentir afecto por una posible pareja, empieza esta cuestión de las relaciones de noviazgo. Eso es un cambio, son los afectos. Y los cambios sociales tienen que ver con las creencias. Y esto es cuando ya desde jóvenes, pues se empiezan a volver aficionados a algún deporte o no, cuando deciden ser deportistas o no ser deportistas, cuando tienen condiciones como de la música, algunos que quieren aprender un instrumento, que quieren aprender a pintar, otros que solo quieren escuchar música. Esos son los cambios que se empiezan a dar y que se van a manifestar por completo en la vida adulta. O sea, en la vida del adulto ya tiene todas estas condiciones. Son la formación, es decir,
que un adolescente es el que se está convirtiendo en adulto. ¿Ok? Nos podemos decirlo así, que el adolescente es la etapa o la adolescencia es la etapa donde nos convertimos en adultos. Ok, y entonces, ¿qué aprendemos? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Que el cuerpo, como nuestro cuerpo empieza a cambiar y nuestro cuerpo empieza a ser adulto, entonces vienen las condiciones de cuidado, condiciones de cuidado al cuerpo. Y es cuando deben evitar el alcohol, el tabaco, las drogas, y se los digo una y mil veces porque son sustancias que dañan y perjudican el cuerpo de manera permanente. Como son adolescentes y se están ajustando emocionalmente a la vida adulta, es cuando debe haber cuidado del cuerpo, cuando deben aprender a hacer ejercicio. ¿Cuándo deben dejar de hacer ejercicio? Cuando se mueran. ¿Cuándo deben dejar de comer correctamente? Cuando se mueran. ¿Cuándo deben dejar de atender su cuerpo? Cuando está dañado o lesionado o hay alguna enfermedad, cuando se mueran. ¿Qué significa? Que en la adolescencia aprendemos a cuidar el cuerpo, aprendemos a cuidar nuestra salud. Entonces, el cuidado del cuerpo garantizan la salud. Así debería de ser. Es la garantía de estar sanos. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. O sea, no es así de que, ay, sí, me cuido, o cuando ya sea grande me voy a cuidar. No, en la adolescencia se aprende. Si no se aprende eso, van a tener una vida adulta con muchos problemas. Afectos, ¿sí? Es la, este, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? La cuestión del afecto. Es la definición de las relaciones con otros. Esos son nuestros afectos, son los cambios emocionales. Es cómo nos vamos a relacionar con nosotros. ¿Y por qué le pongo definición? Porque definimos los tipos de relación. Y entonces, ¿sí? Es cuando elegimos el tipo de relación con nosotros. Esas son los cambios emocionales. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nosotros? Con gritos, con enojos, con arranques o con respeto, serenidad, tolerancia, con cariño. Es ahí donde definimos ese tipo de cosas. Y las creencias, esas son importantes porque tienen que ver con nuestra interacción con la comunidad. ¿Cómo vamos a actuar en sociedad? Es cuando nos vamos a preparar, pues, para condiciones como el estudio, el trabajo, ¿sí? La religión, si es que tenemos alguna, ¿sí? Y muchas otras, ¿no? Que tiene que ver con eso. Si vamos a seguir estudiando, qué cosas vamos a estudiar, qué profesión vamos a tener, en qué vamos a desarrollarnos, cuál es nuestro trabajo, si vamos o no a tener una religión y vamos a desarrollar esa religión. Esa es la preparación que vamos a tener para la vida adulta. Ahora, es una etapa muy importante porque es una etapa de riesgo, ¿ok? Entonces, el adolescente, este adolescente, para la Organización Mundial de la Salud, que es esa edad más o menos, es una etapa
de riesgo. ¿De riesgo a qué? Pues a la violencia. Cualquier tipo de violencia. Agresión hacia los adolescentes, la trata de personas, el abuso, el acoso. Todo eso es una etapa de riesgo para los adolescentes. ¿Por qué? Como están aprendiendo, como están experimentando, están moldeando sus emociones, se están convirtiendo en adultos, son vulnerables. Y al ser vulnerables, pueden enfrentar el riesgo de la violencia. Violencia intrafamiliar, violencia social, ¿sí? Esta condición de adultos que acosan a adolescentes, que está mal, o sea, definitivamente está mal, pero el adolescente es vulnerable. Entonces siempre está en riesgo, mucho, ¿sí? La cuestión de las adicciones, ¿sí? Son muy vulnerables a empezar a beber, a fumar, a consumir sustancias que no deben. Eso más o menos. Riesgo, obviamente, a la salud, a las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque obviamente empieza el afecto, empiezan a definir subtipos de relaciones, empiezan a decidir dentro de sus relaciones, pues el contacto físico, y eso los lleva al acto sexual. El acto sexual no es exclusivo a la penetración. El acto sexual eh, es ese afecto cercano entre dos personas. Ese afecto puede llevar a los besos, las caricias y obviamente al contacto de las partes genitales y la penetración, ¿sí? No necesariamente, pero puede darse, ¿sí? Es como parte de esto. Pero dentro de eso hay un riesgo, ¿sí? Que haya una transmisión de infecciones de carácter o de tipo sexual. Entonces hay que estar muy prevenidos. Y obviamente, pues, los embarazos, ¿no? ¿Sí? Hay un riesgo de la concepción, el embarazo. Entonces se requiere, esos son los riesgos, ¿sí? Bueno, los riesgos que pueden tener en una adolescencia o durante la etapa de adolescencia. ¿Cómo se puede responder adecuadamente a esto? Pues básicamente con información. El adolescente debe tener mucha información correcta, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de agresión. Acuérdense, la violencia intrafamiliar que se presenta, a veces sin querer, ¿sí? El abuso sexual, el acoso sexual, el maltrato, que puede ser físico, emocional o psíquico. Es diferente la violencia intrafamiliar, al maltrato. El maltrato es una forma de violencia y que se puede dar en la escuela, por ejemplo, el bullying. Eso es un maltrato. Entonces, los adolescentes están en esa etapa de riesgo. O sea, es una etapa donde son muy vulnerables. No todos, ¿eh? O sea, va a depender de cómo puedan reaccionar a estas circunstancias. Pero es importante que entiendan la etapa que están viviendo hoy en día, que no es mala. La adolescencia no es mala, ¿sí? Hay que quitarle a las personas de la cabeza que, ay, es un adolescente, ay, estos adolescentes. No, la adolescencia no es mala, es importantísima y es necesaria, porque es lo que permite que alguien pueda definir su futura vida como adulto. Y cuando defines la vida como adulto, pues va a ser más agradable el hecho de ser adultos, porque vas a tener todos los elementos.
Pero obviamente, pues, al ser una etapa de riesgo, pues corren el peligro de las adicciones, de que puede haber actos de abuso y acoso, ¿sí? Que el abuso y el acoso están presentes para cualquier persona, ¿eh? Hombres y mujeres de cualquier edad. Todos podemos vivir esas circunstancias, pero los adolescentes son más vulnerables. Eso es básicamente. Ok, entonces traten de vivir su etapa de adolescentes lo mejor posible. Y recuerden que tienen derechos. Los derechos humanos son aplicables a toda persona a cualquier edad y por eso se han definido los derechos a los adolescentes. Tienen derecho a un hogar, tienen derecho a educación, tienen derecho a alimento, tienen derecho a un trato digno, tienen derecho al cuidado, tienen derecho a un hogar libre de violencia, tienen derecho a una sociedad libre de violencia. Es algo que todavía ningún gobierno ha podido resolver en su totalidad, la seguridad. Y entonces ustedes tienen derecho a transitar en la calle con toda seguridad, con toda libertad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con los principios y valores de la democracia. Bueno, para entender esto, primero vamos a entender qué es esa cosa que se llama democracia. Bueno, viene de dos palabras. Demos, que significa pueblo, y viene de kratos, que quiere decir gobierno. Y la democracia se define como el poder que emana del pueblo. Básicamente así se define la democracia. ¿Ok? El poder que emana del pueblo. O sea, el pueblo es el que gobierna. No lo puede hacer de manera directa, pero básicamente eso es lo que hace. Pero hoy no nos vamos a preocupar por eso. Lo que nos vamos a preocupar es sobre lo que son algunos de estos principios y valores que se desarrollan. Y eso tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos son una garantía, que vamos a poner así, es una garantía universal que tiene toda persona por haber nacido. ¿Cuál es esa garantía? ¿Ok? Pues son tres o cuatro cositas básicamente. Son la dignidad humana, la dignidad humana, la autonomía, la autonomía, la libertad, la libertad en todos los aspectos y la convivencia, derecho a la convivencia social. Déjeme ver si no me falta algo. Bueno, aquí le llaman convivencia democrática. Ok, convivencia democrática. Y por último, nos faltó una que es las diferencias sociales
culturales, diferencias sociales, culturales, y, y también vamos a ponerle aquí justicia. Aquí nada más son estas dos, sociales y culturales. Y también tienen derecho a la justicia. Ok, bueno. Eso es lo que protegen los derechos humanos en todos los individuos. Ok, bueno, esa es la importancia de la democracia, o al menos eso es lo que pretende la democracia. ¿Ok? Ahora, la democracia está instaurada en el Estado. Entonces, el Estado mexicano actualmente es un Estado democrático que incluye en su constitución a los derechos humanos universales. ¿Ok? Es decir, ¿sí? El Estado mexicano, está adherido o se adhiere a los derechos humanos universales. Eso es lo que hace actualmente el Estado mexicano. ¿Sí? Bueno, y como Estado, el Estado mexicano tiene una división de poderes, que ya conocen esa división de poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Ok? Bueno, el legislativo es, cuida la ley, la norma. ¿Sí? El ejecutivo crea la ley y el judicial, pues es que imparte justicia, sanciona. ¿Ok? Es el que ve o vigila la ley y es el que sanciona. Pues básicamente es eso lo que son los componentes del Estado. Ya saben, ¿no? El Estado es población, territorio y gobierno. Y ahí están los derechos humanos. Y están en la Constitución. ¿Sí? Bien, entonces, el Estado tiene que vigilar o la obligación de los poderes es vigilar una sociedad, ¿sí? También le podemos poner procurar, para que no suele así como de vigilar, así de estar encima, sino también procurar una sociedad bien informada. Esa es una de las condiciones de los poderes, o sea, de un Estado, que podamos tener una ciudadanía bien informada. Mm, Ok. Aquí hay algo bien chistoso. Dice, la función social de los medios de comunicación, pues debería ser imparcial y no como TV Azteca que, bueno, se les pone inventar un montón de cosas o exagerar, pero bueno. Pues básicamente eso es lo más importante, porque ya lo demás es muy repetitivo. Ya se los dije. Bueno, ya está en lo que vimos. Bueno, eso sería formación cívica y ética. Que la idea es tener buenos ciudadanos. Así es que ustedes como adolescentes
pues son lo más importante para el Estado, porque se van a convertir en los adultos que el Estado necesita para su continuación. Entonces, imagínense, si ustedes no se cuidan, entonces vamos a tener adultos enfermos. Identidad. ¿No la tienes en el grupo, pequeñita? No se las pasé, las de identidad. Y aquí está. A ver, déjame ver. Ah, no la mandé. Ah, mira. Ah, sí, tomé la foto, pero no la mandé. Ok, ahorita la mando. Ay, aquí está. Ah, sí, eso. Ah, ahora sí. Sí, ya llegó la foto. Eso. Sí, es que sí la tomé, pero no la mandé. Bueno, entonces vamos a detener la grabación porque con esto terminamos. Ah.